conocemos la importancia de advertirles a nuestros hijos acerca de los peligros que estos corren cuando se alejan del seno del hogar, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad. Y lo hacemos y debemos de hacerlo. Independientemente de que se queden o se vayan, nosotros siempre tenemos esa responsabilidad como padres de advertirles de los peligros, que no hay un lugar más seguro para ellos que dentro del seno del hogar, correcto. Ahí es donde van a estar más seguros. Vuelvo a repetirlo, independientemente de la decisión, pues que tristemente algunos de ellos toman, y van a tomar también, porque pues esto es así, ¿verdad? Bueno, déjenme compartirles en base a esta pequeña reflexión que nos invita a comenzar a ver una realidad que de antemano ya, pues siglos atrás, ya existía. Porque como la Escritura a mí me enseña, Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Él siempre se ha considerado nuestro Padre porque es nuestro Padre. Dios es el creador de todos nosotros. Y aunque en aquel entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, aún no se había conjetado todavía el término de hijos adoptivos por medio de la redención en Cristo, bueno, pues eso no quitaba que Dios aún seguía siendo el Dios de un pueblo al cual Él amaba, la cual pertenecía a la nación escogida, la nación de Israel, a la cual Él amaba. Y Él procuraba, cuidaba, bendecía, protegía, prosperaba. Porque esa siempre fue y ha sido la conducta de Dios para con el hombre, para con su creación. Y pues ahora, pues con más razón, ahora ya siendo hijos adoptivos a través de Cristo, pues aún todavía con más razón, ¿no? Con más razón. ¿A ver? Bueno, en la Biblia hay una historia, un hecho real que sucedió en el Antiguo Testamento por medio de Nehemías. Nehemías fue un caudillo de Dios. Fue el hijo de Acalías, ¿verdad? Hijo de Acalías. Nehemías fue uno de los hombres, entre muchos otros, que volvió de la cautividad allá en Babilonia a Jerusalén. Él estuvo en la cautividad y regresó de allá, regresó a Jerusalén terminados los 70 años, porque acuérdense, fueron 70 años para Israel en una nación extranjera. Cuando digo 70 años de cautividad, quiero decir, de acuerdo a la Biblia, 70 años de esclavitud. Fueron esclavos en tierras lejanas, en provincias lejanas. Fueron cautivos, pero aún con todo y eso, Dios les concedió a esta nación, aún estando en lugares extranjeros, Dios les concedió a ellos tener una vida en esos lugares. Aún estando en la cautividad, aún siendo objetos del juicio de Dios contra ellos por causa de su desobediencia, aún Dios los seguía procurando y les dio mandamientos de que estando allá, pues siguieran fructificándose. Cuando digo siguieran fructificándose, significa que siguieran multiplicándose, siguieran prosperándose, siguieran construyendo. Y eso fue lo que hicieron. Claro, lejos de su tierra natal,
lo cual pues era pues parte de su castigo de ellos, ¿no? Porque ¿quién está en Estados Unidos y aún teniéndolo todo, aún anhela volver a su tierra algún día, ¿verdad? Volver a México. Muchos están aquí, pero su corazón está en México. Algún día volveré a estar en mi tierra. Fueron 70 años. Entonces, para ese entonces, pasada ya la época de la cautividad, donde ya pues se había cumplido la sentencia, ya los ciudadanos israelitas comenzaban ya a volver nuevamente, pero poco a poco. Fue un retorno que no se dio en una semana o en 2 o en 3. Tardó unos años. Había muy poca gente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque la ciudad, por causa de la invasión de los caldeos, había quedado en ruinas. Habían destruido las murallas. El gran muro, ¡pum!, lo tumbaron. Las puertas a la ciudad las quemaron. ¿Quién iba a querer vivir en Jerusalén después de toda esta devastación si solamente había ruinas? Y por eso poco a poco comenzaban a regresar los más audaces, los que tenían más fe, regresaban para ver qué se podía hacer, ¿no? Y sí lo hicieron. Comenzaron a llegar así por grupitos. Personas de regreso a Jerusalén, a su tierra natal. De hecho, inclusive ya había un grupo, dicen que fue Esdras, uno de los líderes, que ya habían comenzado inclusive a reconstruir el templo de la ciudad. Y después, 13 años después, llegó Nehemías allá a Jerusalén, pero Nehemías llegó con una misión un tanto específica. Nehemías llegó con la misión de reconstruir el muro de la ciudad, reconstruir las puertas de la ciudad, porque como repito, habían sido destruidas. Ya estaban construyendo el templo para ese entonces. Esdras en aquel tiempo fue un escriba, un sacerdote también que fungía como sacerdote. Él, y junto con otros hombres, cuando Nehemías regresó de la cautividad, ya estaban construyendo el templo, como te dije. Entonces, a partir del capítulo 8, pues ya el templo, los muros, la misión de Nehemías de reconstruir el muro, pues ya se había completado. Si ustedes quieren saber más detalles acerca de la reconstrucción de los muros de la ciudad con Nehemías, que fue el encargado, el líder, pues eso está a los inicios del libro de Nehemías. Pero aquí para allá el capítulo 8, pues ya se había terminado la construcción. Fue entonces cuando todo el pueblo se reunió, porque cada vez llegaban más. Fue donde todo el pueblo se reunió, ya con la muralla terminada. Entonces fue cuando Nehemías le hace la invitación a Esdras, sacerdote y escriba, para que les hablase al pueblo, para que les hiciera conocer al pueblo acerca de lo que Dios quería que ellos hicieran a partir de entonces. Entonces, a la mañana siguiente, el primer día del 7º día, toda la ciudad se reúne. Toda la ciudad se reúne y sí le piden a Esdras que les lea la ley de los libros de Moisés. Y eso fue lo que hizo. Se reunieron todos y él comenzó a leer la ley de Moisés a todo el pueblo. Muy temprano, el primer día, ¿verdad? Pero
Uno de los problemas que tanto Esdras como Nehemías, como líderes principales de todos estos proyectos, con los que se encontraron fue que, pues, la nueva generación de los que se habían ido a Babilonia, los que habían sido llevados a Babilonia, pues fue la que regresó, porque la primera generación, los padres, pues ya se habían muerto allá. Hermanos, fueron 70 años, o sea, por decirlo, ya nomás regresaron los hijos, y los hijos de los hijos. Los abuelos ya se habían muerto allá, los que inicialmente se habían ido. Pero como Babilonia estaba conformada por varias provincias, pues también se hablaban varios idiomas. Y ese fue el problema, que esa nueva generación que llegó a Jerusalén, pues hablaban otros idiomas extranjeros, ¿sí? Y como la ley de Moisés se leía en el hebreo, y así es como los sacerdotes la leían, pues hubo necesidad de que se hiciera algo al respecto, porque se estaba leyendo, pero no había quien le interpretara a los que no hablaban el idioma. Es como cuando tú llevas a tu hijo nacido aquí a México, puro hablando inglés, y allá tu hijo va a necesitar que tú le traduzcas a la abuela o a los tíos, qué es lo que les está diciendo tu hijo. De igual manera. Entonces lo que hace Esdras, como encargado de leer la ley de Moisés al pueblo, es que él divide a la gente en grupos y les designa levitas para que ellos pues le tradujesen, ¿verdad?, a esta nueva generación de israelitas todo lo que pues Esdras estaba leyendo en la ley, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Entonces, después de haber leído la ley de Moisés a todo el pueblo, pues dice la palabra que pues la nación pues se quebrantó, se humilló delante de Dios, reconocieron su pecado, le pidieron perdón a Dios, se llenaron de cilicio las cabezas y pues todo lo que hicieron fue en respuesta, ¿verdad?, a lo que se estaba leyendo. ¿Por qué? Porque pues era palabra de Dios. Y su actitud inmediata de ellos fue reconocer que por causa de su pecado, por causa de su desobediencia a Dios, ellos habían sido llevados tan lejos de sus tierras. Y pues ahora, pues ya Dios estaba haciendo algo nuevo en ellos, ¿verdad? Para entonces, ya después de que se les leyó la ley de Moisés de una manera pública y audible, ahora entonces vemos a Esdras, el sacerdote y escriba, al cual Nehemías invitó para que hiciera esta actividad. Lo vemos haciendo con el pueblo a lo que la Biblia le llama la oración de confesión, donde ya a través de una oración Esdras iba a confesar al pueblo delante de Dios. Amén. Pero Nehemías sabía una cosa, de que si el pueblo, a pesar de que la ciudad se volviese a reconstruir, a pesar de que los muros, las puertas se volviesen a reconstruir nuevamente, si el pueblo volvía a desobedecer a Dios, tarde que temprano nuevamente iban a ser destruidas, ¿verdad? Entonces, no era mucho ellos no estaban, Nehemías no estaba celebrando la reconstrucción de la ciudad, porque él sabía esto. No, mira, si estos siguen desobedeciendo a Dios, esto viene abajo otra vez. Lo mismo que pasa con nosotros.
si nuestro corazón no llega a ser regenerado o no llega a inclinarse delante de Dios y sus mandamientos, así te soluciona tus problemas más inmediatos, tú vuelves a caer, vuelves a pecar, te vuelves a alejar de Dios. ¿Sí? Para Dios Él no tiene ningún problema. Para Dios dice la palabra que no hay nada imposible. Dilo tú, nómbralo tú. Eso que tú dices es que mi situación es única. Yo creo que la más difícil. Para Dios no lo es. Para Dios tus problemas son nada. Para Él no hay imposibles. Para nosotros sí, pero para Él no. No hay problema mayor que pueda ser más que el poder de Dios. Eso lo sabemos ya y hasta de memoria, ¿sí o no? Nosotros sabemos. ¿Y qué es lo que hacemos cuando tenemos problemas? Pues venimos a Dios y Dios nos los arregla, nos da la salida. Pero ¿qué pasa? Al poco tiempo, cuando ya se calmaron las aguas, cuando ya vimos la mano de Dios obrando a nuestro favor, ¿qué hacemos? Pues le bajamos el volumen. Nos empezamos a acomodar nuevamente. Y, por ende, terminamos pecando delante de Dios. Pastor, yo no peco. Sí, cuando tienes a Dios como un plan B, estás pecando. Porque la Biblia dice que Dios tiene que ser primero. En todo, en tu vida. Amén. Así que voluntariamente o no, estamos pecando delante de Dios. Nehemías sabía esto. Él sabía que esto, tarde que temprano, volvía a pasar. Es por eso que, como te repito, para él esto no fue como un acto de reconstrucción de los muros, sino como una refundación de la nación entera, ¿verdad? Una refundación que de plano debería de ser hecha sobre la base de la palabra de Dios y sobre la base del arrepentimiento de Israel, para que pudiera ser algo, pues, seguro, para que esta gente no se volviera a rebelar otra vez delante de Dios. Porque cada vez que la nación se rebelaba contra la voluntad de Dios, entraba el opresor. Eso ya lo sabemos, muchas veces lo hemos enseñado aquí. La aflicción, la opresión de la nación llegaba por causa de que la nación se apartaba de Dios. Dios les daba paz. Cada que el pueblo se apartaba, sufrían por causa de la opresión, pues el pueblo se daba cuenta de su pecado, venían a Dios, se humillaban, clamaban y Dios los liberaba. Eso era lo que hacía Dios con ellos. Por eso era necesario que la ley les fuera recordada. Una vez que ya todo parecía estar en su sitio nuevamente. Una vez que la ciudad, por decirlo así, se había abierto nuevamente al pueblo y a las naciones que llegaban ahí. Una vez que todo había sido reestructurado, era necesario que el pueblo recordara nuevamente. Recordaba lo que Dios les había mandado, lo cual ellos no habían obedecido. ¿Sí? Lo que Dios esperaba de ellos y que ellos no habían hecho. Era necesario. Fue una lectura, hermano,
una sesión, por decirlo así, que duró todo el día, dice la palabra. Desde el alba hasta el anochecer. Todo el día, Esdras recitándoles la ley de Moisés a todo el pueblo. Todo un día. Y ya vimos cuál fue la respuesta del pueblo, ¿verdad? Para que al día siguiente, ahora sí, se hiciera la oración de confesión, de la cual acabamos de mencionar hace unos momentos, ¿verdad? Y si notamos en el capítulo, es en el capítulo 9, lo pueden leer en casa, todo el capítulo 9, dentro de esta oración de confesión que Esdras hace delante de Dios y con el pueblo, Esdras hace un recuento de todo lo que había sucedido con Israel, desde el día en que Israel se convirtió en una nación a través de Abraham, ¿sí? Del exilio de Egipto, del llamado de Abraham, de la persecución de Faraón, de todos estos acontecimientos. Él hace un resumen de todo dentro de esta oración, donde también dentro de esta oración incluye la rebelión de Israel, la manera en la que Israel había correspondido a Dios. Eso fue lo que hizo. Cómo la nación le había dado la espalda a Dios. Pero una vez que se dio todo esto, después de que el pueblo se arrepintió, se les leyó la ley y todo, después de todo esto, ya estando ya en la quietud de las aguas, ya habiendo pasado todo, ya estando en su ciudad nuevamente, ya estando pues nuevamente en el sitio de donde habían sido sacados, Israel comienza a adoptar nuevamente esa misma actitud. Luego les digo, por eso les digo, hermano, así es el ser humano. Comienza a adoptar cierto tipo de conducta. Que cuando el pueblo tenía paz, ¿verdad? Comenzaba nuevamente a rebelarse contra Dios. Y por eso les venía nuevamente la opresión de sus enemigos. Hermano, esta no fue la última vez. O sea, 70 años de cautividad, creo yo que hubiera sido más que suficiente, ¿verdad? Para ya haber entendido la lección. Pero aún con eso, hermano, Israel, unos añitos después, comenzó a comportarse de la misma manera. A ver. Cada vez que ellos se volvían a encontrar oprimidos por causa de haber dejado a Dios, venían y clamaban a Dios. Y como Dios es tan misericordioso, pues entonces Dios venía y los libraba y les volvía a dar paz. Este fue el ciclo vicioso de Israel. Este fue el ciclo vicioso de Israel. Otra vez volvían a rebelarse y les venía la opresión nuevamente. Volvían nuevamente a Dios y Dios volvía a liberarlos. Hermano, y esto se repetía una y otra vez. Entonces nosotros podemos considerar que podemos vivir ese mismo patrón de vida y al final Dios nos va a tener que liberar como lo hizo con Israel.
Esta no es una invitación, hermano, para que nosotros adoptemos ese tipo de patrón de vida, estando en el Señor. Acuérdate, ese fue el antiguo pacto. Eso fue el Antiguo Testamento. Ahora tú y yo estamos bajo otras circunstancias. Ahora tú y yo estamos dentro de un nuevo pacto. Y si lo queremos interpretar así, ahora tú y yo tenemos una mayor demanda. Porque ahora se nos ha sido dado algo más grande que no se le dio a ellos, que fue el regalo de la salvación. Ahora tú y yo tenemos, para que lo entendamos mejor, tenemos un compromiso más de peso delante de Dios. Ahora tú y yo no tenemos excusa, porque ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Ahora va a depender de nosotros si lo obedecemos o no lo obedecemos. Ahora tenemos tú y yo una demanda mayor, porque dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le demandará en aquel día. No nos comparemos con Israel, porque la Biblia dice, hermano, que mucho pueblo pereció por su rebelión en el desierto y en todo este patrón de vida. Tan solo la primera generación que llegó a Babilonia ya no regresó a Jerusalén. Allá murieron. Allá los sepultaron. Sino fue la nueva generación la que regresó. No nos comparemos, porque esas fueron otras circunstancias completamente diferentes, pero, y recalco aquí, pero con el mismo Dios. Hermano, Dios no ha cambiado. No piensen ustedes que Dios no es el mismo del que era en el antiguo pacto con el que es ahora. Muchos dicen que Dios era más duro, más severo en el Antiguo Testamento que es el mismo Dios. El mismo Dios. ¿O no dice la Biblia que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos? Y no de en vano tenemos el testimonio de los antiguos en la Biblia, no con el fin de que nos recreemos el conocimiento con historietas, sino para que nosotros aprendamos ahora en la actualidad, dentro de este nuevo pacto, que ese mismo Dios que tuvo Israel en aquel entonces es el mismo Dios que tenemos hoy en día y al cual ahora podemos conocer mejor. Cómo Dios obraba, cómo Dios procedía ante la respuesta que el pueblo le daba. Y también podemos conocer que la voluntad de Dios siempre ha sido buena, agradable y perfecta para su pueblo. Eso no fue algo que el apóstol Pablo inventó en el Nuevo Testamento. O descubrió. Es que Dios siempre ha sido el mismo. Ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Dios es el mismo. ¿Sí? Ahora estamos bajo la gracia. Pero no abusemos de esa gracia pensando que ahora Dios es más bonito que lo que era antes. Acuérdense, dentro de la actitud misericordiosa de Dios, hermano, Dios les daba tiempo para que se arrepintieran. ¿Sí? Es lo mismo que hace hoy en día. Vemos, por ejemplo, a un cristiano desobedeciendo a Dios, pecando y haciendo lo que él quiere.
Y como vemos que no le cae juicio, decimos, no, pues algo está pasando. ¿Será que Dios se durmió? No, no, no. Dios da tiempo. Dios nos da tiempo a ti y a mí. Y si no entendemos, si no hacemos caso, si no respondemos a sus advertencias, tarde que temprano nos llegará. ¿Sí? Nos llegará. No nos confiemos. No pensemos que porque no nos cae un rayo del cielo significa que Dios está contento con nosotros. Por eso tenemos que escudriñarnos todos los días. Tenemos que mirarnos al espejo de la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a una conciencia más profunda, no de lo que está por fuera, sino lo que está por dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hay aquí que quizás yo no me doy cuenta? Yo pienso que estoy bien, pero solamente tú sabes, tú conoces qué es lo que está aquí. Que sin darme cuenta me está arrastrando, ¿verdad? Por caminos peligrosos. Israel, ellos gozaban de años de paz una vez que Dios les concedía la libertad de sus opresores. No era una paz de unos días, era paz de años. Pero se confiaban y volvían a caer dentro del círculo vicioso. Si gusten, leamos nuevamente el versículo 28 de nuestro texto base. Dice, pero tenían, fíjense bien cómo lo dice Esdras, aquí está Esdras, el escriba, haciendo esta oración delante de Dios. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. O sea, volvían. Significa que si volvían era porque ya lo habían hecho antes, ¿verdad? Volvían. Por lo cual dice, los abandonaste en manos de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, dice, y tú desde los cielos los oías. Y según tus misericordias, muchas veces, repita conmigo, muchas veces los libraste. O sea, significa que no fue una vez, ni dos veces, ni tres veces, ni cuatro veces, ni cinco. Fueron muchas veces. De hecho, hermano, te digo una cosa, el libro de los Jueces, quizás algunos de ustedes ya lo han leído o se han paseado por sus páginas. Este libro tiene como esencia la rebelión de Israel, precisamente. Porque cada vez que Israel se alejaba de Dios, Dios les mandaba un libertador, o sea, un juez, para que los ayudara. ¿Sí? Inclusive Dios, hermano, levantó en el tiempo de los jueces, Dios levantó muchos jueces a los cuales se les consideraban como libertadores, porque acuérdense que dentro de toda esa época no había rey, no había autoridad. Dice la palabra que el pueblo hacía lo que le daba la gana. De eso trata el libro de los Jueces, donde resalta toda esta conducta viciosa del pueblo de Israel, donde pues hacían lo que les daba la gana, pero como eran pueblo de Dios, y como Dios es un Dios tan pero tan misericordioso, cada vez que ellos allá en sus andadas, cuando veían que tenían paz, pues decían, pues vámonos a pecar, vámonos a parrandear, todo está tranquilo, nos está yendo muy bien, todo está en su sitio, estamos bien con Dios. Y esa es la tentativa más grande que como seres humanos nosotros tenemos. Se nos hace fácil darnos nuestras escapaditas, ¿verdad?
Se nos hace fácil, y no voy a pisar callos aquí, espero que no. Se nos hace fácil tomar decisiones sin considerar a Dios en primer lugar. ¿Ya? Se nos hace fácil inclusive comprometer nuestros principios como cristianos, como hijos de Dios, los mandamientos de Dios, porque pensamos que, bueno, al final Dios conoce mi corazón. Y ese es el dicho de muchos, ¿verdad? Pues voy a hacer esto como quiera. Oye, pero ¿cómo es que por ejemplo, la gente que se va a trabajar los domingos, ¿cómo es que vas a agarrar un trabajo los fines de semana si el domingo es de la iglesia? Es del Señor, ¿no? Dios conoce mi corazón, además es un tiempito nada más en lo que me aliviano. Y así, hermano, hay cristianos que piensan de esta manera. Así de fácil, simplemente así de fácil. Hago cosas y no considero si de verdad esas cosas le van a dar a Dios la prioridad o le van a dar a Dios la gloria al final. ¿Sí? Y nos volvemos un poquito ligeros en cuanto a esto. Nos confiamos, se nos hace fácil, al rato me arrepiento, Dios me perdona y todo como si nada. Pero no nos damos cuenta que con este tipo de conductas ya hemos entrado dentro de un patrón de vida como entró Israel, donde si al principio sentía cierto recato o cierto pudor en hacer cosas que comprometían los mandamientos de Dios, pero después de haber incursionado dentro de este patrón de vida, ya después se te va a hacer más fácil. Se te va a hacer más fácil. Ya lo hice una vez, no cayó fuego del cielo, pues sigamos. Entramos dentro de este patrón de vida y no nos damos cuenta. Y cuando nos venimos a dar cuenta, ya estamos a millas de distancia de Dios. Ya venimos a la iglesia de una manera mecánica. Ya levantamos nuestros cultos, nuestras manos en el culto delante de Dios de una manera mecánica. Ya cantamos alabanzas a Dios en el día de servicio a Dios de una manera mecánica. Ya hacemos lo que hacemos para Dios, pero ya no lo estamos haciendo de corazón como debería ser, sino ya lo estamos haciendo de una manera mecánica. Y cuando lo estamos haciendo de esta manera, hermano, para Dios, para el pastor sí, a lo mejor estará contento contigo, que hasta tiene tu foto ahí en la sala de su casa, el mejor miembro de la iglesia. Pero para Dios no estamos haciendo nada. Por eso el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Dios. Lo dijo Jesús. Amén. Y sí, se levantaron. Dios levantó jueces en aquel tiempo. Como te vuelvo a repetir, muchos de ellos conocidos, como lo fue Otoniel, Tolá. Nadie había escuchado este nombre, este profeta. Yo le decía a mis hermanos en la preclase, este hombre, Dios lo levantó como un caudillo en aquel tiempo, que libertó a Israel del yugo opresor del rey de Mesopotamia. Y dentro de su reinado le dio a Israel 40 años de paz. Por eso les digo, hermano, cuando Dios nos liberta y nos da paz, nos da tiempo suficiente. Pero lo usamos mal. Nos da libertad para que lo sirvamos mejor, para que nos consagremos mejor a Dios, para que lo busquemos más, no, pero lo usamos para otras cosas. Eso fue lo que terminaba haciendo Israel al final. Jueces como Sansón, ¿verdad? Y tantos otros. Y eso entre los más conocidos. Hermano, esta es, si estamos de acuerdo aquí,
Esa es una conducta muy común en las personas, ¿verdad? Dentro de la sociedad, donde solamente cuando están en la aflicción es cuando buscan a Dios, ¿verdad? De hecho, a Jesús lo buscaban inclusive de muchas personas y con diferentes necesidades. Y no hay nada de malo en eso, hermano. No hay nada de malo buscar a Dios cuando estás en problemas. No hay nada de malo venir a tu pastor y decirle: pastor, ore por mí porque tengo esta necesidad o tengo este problema. No hay nada de malo. Para eso estamos, ¿no? Para eso somos hermanos. No hay nada de malo venir a Dios y clamar y pedirle que te ayude. No hay nada de malo. A Jesús venía mucha gente, como te repito. El problema, hermano, con esto es que cuando nosotros o estas personas vienen a Dios por ayuda y entonces Dios los ayuda, ¿qué pasa? Se van y se olvidan. Y si no me crees, pregúntale a otros pastores. ¿Cuánto tiempo no te desgargantaste orando por personas y que al final se fueron? O a lo mejor, con todo el respeto que te mereces, o a lo mejor tú eres uno de ellos, que le hiciste alguna promesa a Dios, o te comprometiste de alguna manera con Dios de que si Él te sacaba de ese apuro, tú le ibas a servir, ¿o no? O lo ibas a buscar más, o ibas a congregar más. ¿Y qué pasó? Pregunta, ¿lo hemos cumplido? Bueno, eso yo no lo voy a contestar. Digo, si es que aquí hay alguna persona, ¿verdad?, que lo hizo. ¿Por eso Dios va a dejar de amarte? No. ¿Por eso Dios ya te levantó la bandeja y ya no puedes pedir ayuda? No, al contrario. Él va a estar ahí, ¿no? Y ves a mucha gente hoy en día allá afuera, cuando tú les hablas, los invitas para que vengan a tu iglesia y conozcan, te dicen: es que yo soy cristiano, yo iba a la iglesia, ¿verdad? Pero ya tengo 6 meses, tengo 1 año que no me congrego, ¿verdad? Bueno, algo parecido pasaba en esta situación de la cual estamos hablando hoy. Y es que este es un patrón de conducta. Y podemos, hermanos, citar varios ejemplos que no me daría tiempo de citarlos en este momento y en este momento que nos queda ya de mensaje. Pero sí los hay y abundan. Y como repito, no es que Dios nos va a negar la ayuda. No es que Dios, mira, nunca esperes que Dios te diga: y ahora sí, como estás en necesidad, ahora sí viene, ¿verdad? Pero cuando andas bien, cuando todo te va bien allá afuera, pues allá sí te olvidas de mí, ¿verdad? Ahora sí que ya tienes el agua hasta acá, ahora sí vienes y me buscas. Nunca esperes que Dios te vaya a decir esto. Porque el Señor Jesucristo dijo: y todo el que viene a mí, yo no le echo fuera, ¿verdad? Todo el que viene a mí. Dios nunca nos va a dar este tipo de respuestas, más al contrario, Él dijo: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo les haré descansar. ¿O no lo dijo el Señor de esta manera? Él lo dijo así. Hermano, Israel gozaba de todas estas cosas cuando Dios los liberaba, pero ellos estaban dentro de un ciclo, a lo cual se le llama el vaivén de Israel, donde iban y venían, y nunca tomaban en serio a Dios. ¿Saben cuál fue el problema? Y creemos cuál es el problema, diríamos así, inmediato de este tipo de conductas en el ser humano cuando vive
sin buscar de Dios, cuando viven de esta manera, es la autoconfianza. Creemos que es eso, la autoconfianza. El libro de Proverbios capítulo 3 versículo 5 dice, ¿cómo dice? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El mandamiento es, el salmista dice, fíate de Jehová, o sea, fíate de Dios. Confía más en Dios que en tu propia prudencia. Se dan cuenta que cuando lo invertimos y cuando nosotros alteramos los mandamientos de Dios para hacer lo que mejor nos acomoda a nosotros, al venir a hacer lo contrario, por supuesto, en lugar de traernos bendición de Dios, nos trae otra cosa. Cada que nosotros invertimos las cosas o las cambiamos al revés, pues el resultado es al revés. Las cosas, en lugar de salirnos bien, nos salen mal. ¿Por qué? Porque no podemos esperar que las cosas nos salgan bien si no las estamos haciendo a la manera que Dios quiere que nosotros las hagamos. Me doy a entender aquí, ¿verdad? Era lo que hacían. La autoconfianza, el creer o el pensar que al final de cuentas no necesitamos a Dios. Yo me he sabido valer por mí mismo. Inclusive Dios me ha dotado de muchas habilidades, de mucha sabiduría, y yo me he abierto paso en la vida y he logrado grandes cosas. ¿Has escuchado gente hablando así? Sí, abundan y hay muchos allá afuera, pero pregúntales, ¿y qué lugar ocupa Dios en tu corazón? No sabrán qué contestarte, o quizás muchos de ellos de una manera disfrazadita te dirán, oh, es que Dios me bendice, es que Dios está conmigo, y Dios está, pero de aquí para afuera, pero Él no está aquí, y Dios no quiere estar en tus palabras, Dios quiere estar en tu corazón, donde Él sea el Señor, donde Él ocupe el trono de tu corazón, donde tú le des a Él siempre la gloria por todos esos logros que tú has logrado en la vida, o por la clase de persona que tú eres. O no dice la palabra, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Pero el hombre es así, la autoconfianza, y prescinden de Dios. Así de fácil lo dejan y se alejan. Cuando no se dan cuenta que han entrado en el vagón que los va a llevar a la destrucción si no reaccionan a tiempo. Porque la vida, hermano, nos puede cambiar de un día para otro. Porque hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Hoy tenemos planes a futuro, pero quién sabe si los podremos cumplir. ¿Verdad? Así es la vida, hermano. La vida es así. Y Dios no quiere que vivamos de esta manera. Él quiere que vivas pensando como que y yo sé que a lo mejor va a costar un poquito de trabajo para algunos entender esto. Dios quiere que vivas este día como que es el último día de tu vida. Porque al final de cuentas, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Cuántos se mueren todos los días? Si pudieras traer a una de esas personas entre los muertos y les preguntaras, ¿acaso esperabas que hoy te tocaba? Te va a decir, no, yo nunca. Porque así es la vida, hermanos. Así es la vida. Y no podemos vivirla nosotros de esta manera. Amén. Muchas veces, hermano, no es la persecución por causa de nuestra fe. Este punto lo traté en la preclase más temprano. Sino es porque nosotros estamos lejos de Dios. Vean lo que dice Jesús nuevamente, ya lo mencioné, pero leámoslo, Mateo 15:8. El Señor lo dijo. Él lo dijo aquí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Amén. Es como, por ejemplo, el hijo que se revela a sus padres. Él sabe que, al menos, si tú tienes algún hijo rebelde por ahí, pues él sabe de antemano que siempre vas a estar ahí para él, ¿o no? O para ella, si es mujercita. Siempre, y es verdad. ¿Quién le va a cerrar al hijo la puerta en las narices? Nadie. Nadie, sean como sean, te fuiste en rebeldía, estás haciendo lo que tú quieres allá, estás deshonrando a nuestra familia como tú quieras, pero tú sabes que esa puerta siempre va a estar abierta para ti, porque este es tu hogar, esta es tu casa, somos tus padres, somos tu familia. El hijo lo sabe y por eso se aprovechan, muchos de ellos, ¿verdad? Porque saben que siempre va a estar ahí el padre y la madre para recibirlos, pero eso no quita que ellos van a tener que pagar las consecuencias. Y tampoco seas tú la persona que va a impedir o va a intentar impedir que tu hijo pague por las consecuencias de sus malas acciones, porque tarde que temprano lo harán de igual manera y nos va a doler verlos. Porque si Israel sufría años de cautividad en Babilonia, por ejemplo, 70 años, por causa de alejarse de Dios y de ir en contra de Dios, ¿tú crees que tus hijos no lo van a padecer de igual manera? Quizás no tanto, pero de alguna manera, ¿verdad? Eso es. Y ya para terminar, hermano, ya estoy terminando. Si analizamos esto, ¿cómo es que los creyentes comienzan a alejarse de Dios? ¿Cómo es? ¿Cuál es el título de nuestro mensaje de hoy? Si Cristian lo pone una vez más. El título es: ¿qué te trae de regreso a Dios? ¿Cómo los creyentes se alejan de Dios? Sí, hermano. Sí se alejan. Y se alejan por diversos motivos. Pero de que hay factores que influyen para que el creyente se aleje de Dios, sí los hay. Y muchas veces son descuidos del creyente. Son quizás desobediencias del creyente, porque así como el hijo rebelde sabe que en su casa había reglas para su propio bien y aún con eso decidió ir en contra de ellas, así nosotros sabemos que con Dios hay reglas, hay mandamientos de los cuales si los obedecemos como deberíamos, los beneficiados vamos a ser nosotros, no Dios. No pensemos que con nuestra devoción y nuestra entrega a Dios, Él se beneficia. No, Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. Nosotros somos los que lo necesitamos a Él. Él no lo necesita a nosotros. No le creas a personas que te dicen que Dios te necesita, que en ti ha visto un gran potencial y que eres una pieza clave para sus propósitos en esta tierra. Tienes potencial, sí, pero para pecar y para hacer lo malo. Para eso tienes potencial. Nada más para eso. Pero nadie para Dios. Dios va a seguir siendo Dios. Estemos tú y yo aquí o no estemos aquí, Él sigue siendo Dios. La comida que tú o yo rechacemos o despreciemos que Dios nos da, no te preocupes, esa comida va a ser alimento para alguien más. Mucha gente piensa que castiga a Dios con sus actitudes infantiles. No, hermano, el que pierde es el hombre, no es Dios. ¿Qué es lo que te atrae de regreso a Dios, hermano? Cuando tú te alejas. Tú dirás, no, yo he estado aquí. Vuelvo a repetirlo, te recuerdo lo que dijimos hace unos momentos. Que no basta con que estemos en cuerpo presente aquí. ¿Dónde está nuestro corazón? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Puede que estemos tan cerca de Dios, pero a la vez estar tan lejos de Dios. ¿Qué es lo que te aleja de Dios? ¿El sufrimiento? ¿Qué es lo que te trae más bien de regreso a Dios cuando te alejas? ¿El sufrimiento? Claro, a Israel le pasó. Israel lo pasó. Ellos volvían a Dios porque ya no aguantaban. Los panes y los peces, se te acabó el trabajo. Ay, no tengo trabajo. Pues ve a la iglesia y Dios te va a dar uno. Bueno, voy. Ya que te lo dan,
Bye bye. ¿O no es verdad, hermano? Seamos sensatos, así es. ¿Hay algún problema para Dios que tengas tu trabajito y que prosperes y que te vaya bien? No, al contrario, a Él le gusta eso, le gusta que sus hijos prosperen, le gusta que sus hijos tengan cosas buenas, pero lo que a Él no le gusta es que lo dejes por esas cosas, nada más. Así de sencillo. Puedes tener, el problema no es tener, el problema es tener tu corazón en esas cosas. El problema no es que tengas dinero, el problema es que tu corazón esté en el dinero. Porque entonces Dios ya no está en el trono de tu corazón. Ya está el dinero. Ya está la familia. Ya están tus títulos universitarios. Ya están tantas cosas. Amén. ¿Qué es lo que te trae de regreso a Dios, hermano? Cuando te alejas. Estas cosas, los peces y los panes, el sufrimiento, o porque de verdad amas a Dios. Porque de verdad lo amas. Y porque de verdad reconoces que sin Él no puedes. Que sin Él estamos perdidos, tú y yo. Que nada más nos alejamos tantito y comenzamos a sufrir los estragos de la soledad, del menosprecio, de la enfermedad y de tantas cosas. Nada más nos alejamos de Él y comenzamos a llenarnos de temor y de incertidumbre y de preocupación y de afán por tantas cosas, y todo lo tenemos con Él. ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué Israel se alejaba de Dios y Dios lo único que quería para ellos es el bien? Pero ellos seguían obstinados en su manera de pensar y de llevar las cosas. ¿Y cuál era el resultado? Nuevamente volvían a Dios. Al final, hermano, lo que hacen este tipo de desiertos es retrasarnos en el plan de Dios. Eso es todo. Y nos vamos a dar cuenta algún día que ante el distanciamiento y ante la lejanía con Dios, los únicos que nos retrasamos y perdemos somos nosotros. Pero no te preocupes. Bueno, sí preocúpate. Para que tomes más en serio las cosas. Que Dios hace nuevas todas las cosas. Que no hay un tiempo, no hay una edad que puedan limitarte en la actualidad para que tú puedas regresar a los brazos de Dios. Amén. Él hace nuevas todas las cosas. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron, ahora las hace nuevas todas las cosas.